El título de este mensaje es Cristo, la razón para la unidad. Y solo se puede dividir lo que antes ha estado unido. Y es claro que parece que el mundo jamás ha estado unido, solamente en Edén, porque estamos en un mundo dividido. Hay bandos y de ahí viene la palabra partido, porque está dividido. Unos ya son de un partido, otros son de otro partido, porque no hay unidad. La sociedad está dividida, las familias están divididas y aún las iglesias pueden dividirse. Sin embargo, la iglesia debe mantener la unidad, porque una iglesia dividida no puede representar a Cristo. Y por eso mi mensaje en esta mañana, el deseo de superioridad puede dividir la iglesia, pero la cruz de Cristo nos mantendrá en unidad. El deseo de superioridad puede llegar a dividir la iglesia, pero la cruz de Cristo nos mantendrá en unidad. Y he querido dividir este texto en tres partes, tres ideas que están allí unidas. Y la primera es de los versículos 10 al 17, la sabiduría del mundo divide la iglesia. Está claro allí. La sabiduría del mundo divide la iglesia, pero en los versículos 18 al 25 veremos que la sabiduría del mundo es ridícula, es tonta. Ese es el término apropiado. La sabiduría del mundo es ridícula, es tonta. Y a partir del versículo 26 hasta el capítulo 2, versículo 5, veremos que la cruz remueve el deseo de superioridad. Entonces, en primer lugar, la sabiduría del mundo divide la iglesia. Los versículos 10 al 17 vemos cómo el apóstol Pablo ha hecho una declaración en su saludo, mostrándoles 10 veces que Jesucristo es el fundamento de la iglesia, es la razón de ser de la iglesia que veíamos la semana anterior. Por lo tanto, es a la autoridad de Cristo que apela el apóstol Pablo. Él dice: les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo, que no haya divisiones entre ustedes. Los corintios no estaban de acuerdo, no tenían la misma manera de pensar en cuanto a sus maestros, estaban divididos en sus preferencias por ciertos predicadores, que eran sus favoritos. Eso era lo que estaba pasando allí. Y Matthew Henry nos explica en qué consistía ese deseo del apóstol Pablo de verlos unidos. Él dice: el apóstol no les pide que tengan en todo las mismas opiniones, sino que mantengan una unión de fe y amor suficiente para evitar que se formen partidos dentro de la iglesia. Y por eso es que Pablo él quiere la unidad de la iglesia, él quiere la unidad de los corintios, porque es un tema fundamental para es la raíz de todos los demás pecados que vamos a ir abarcando él en su carta y nosotros en nuestro estudio. Hay pecado, pero el problema fundamental, la raíz de esos problemas está en las divisiones. El apóstol Pablo ha sido informado por los de Cloé, y realmente no sabemos si Cloé era un hombre o una mujer. No sabíamos si Cloé viajó hasta Éfeso, donde Pablo está escribiendo su carta, a comunicarle estos problemas. No sabemos si le llegó una carta a Pablo de Cloé. Lo que sí es cierto es que él fue enterado, porque había contiendas y preferencias entre ellos. Dice, el versículo 12, me refiero a que cada uno de ustedes dice: yo soy de Pablo, otro de Apolos, yo soy de Apolos, otro yo de Cefas, es decir, de Pedro el apóstol, y otro de Cristo.
Pablo es consciente que parece que los predicadores más elocuentes eran los favoritos de algunos de ellos. Él los nombra como en orden de popularidad, en orden de hablar mejor. Recordemos que Corinto está en un contexto griego, donde les fascinaba escuchar, como veíamos en Atenas, cosas nuevas, cosas novedosas, cosas llamativas. Allí se inventó la filosofía que estudiamos en el bachillerato. Lo que estudian los filósofos viene de Grecia. Y por eso la personalidad y el estilo era lo que a ellos les gustaba. Eran creyentes, pero les gustaba el estilo de los predicadores. La manera, escogían al mejor predicador y hacían bandos entre ellos. Se peleaban, discutían entre ellos. ¿Quién estaba con el equipo mejor? Y parece que Apolos, que había llegado a Corinto, era el más favorito porque parece que amaban el estilo de predicación de Apolos. Pero también algunos amaban ser de Pedro porque Pedro estuvo con Cristo. Entonces decían, no, yo estoy con el apóstol de Cristo. Otros eran de Pablo. Y algunos, dice el apóstol Pablo, los de Cristo. Parece que los de Cristo se creían más espirituales porque ellos no estaban con ningún hombre. Entonces decían, no, yo no le creo a ningún hombre, yo le creo a Cristo. Y tenían su partido allí, los más espirituales, los más aislados. Un comentarista dice lo siguiente: la forma en que ellos consideraban a los dirigentes cristianos como maestros de sabiduría realmente fomentaba su propia exaltación. Es cierto que se jactan acerca de esos grandes nombres, pero solo para jactarse en sí mismos. La gente prefiere a los equipos ganadores. Hay gente que se cambia de equipos de fútbol también porque pierden. Entonces, algunos son leales a la camiseta mientras ganen. Pero si pierden mucho, se quitan la camiseta y se ponen otra camiseta a gritar y a poder respaldar a sus equipos. Y parece que eso era lo que estaba pasando. Ellos iban por los ganadores, por los más elocuentes, por los que brillaban por su manera de comunicar el evangelio. Y tenían sus predilecciones. Pero en el fondo, ellos querían ser superiores unos a otros. En el versículo 29 dice, para que nadie se jacte delante de Dios, dice el apóstol Pablo. Y el versículo 31 dice, el que se gloría en el Señor. Es decir, había una sed de gloria allí por estar con los más elocuentes, los predicadores más populares. Y por eso es que Pablo, para contrarrestar esa sabiduría humana, porque es una conclusión humana, pensar que porque alguien predica mejor, me voy a dividir de otros y vamos a ser los mejores. Es necio totalmente. Entonces el apóstol Pablo en el versículo 13 hace 3 preguntas que muestran que estar divididos no tiene sentido. Eso que están haciendo no tiene sentido. En primer lugar, él les dice en el versículo 13, ¿está dividido Cristo? O sea, él está diciendo, Dios, el Hijo de Dios, no va a dividir su lealtad. O sea, las lealtades son solo para Él. Dios no comparte su gloria. Cristo no puede andar compartiendo su gloria con hombres. Él no está dividido. Él es uno solo. Una sola debe ser nuestra lealtad. A Él solamente, no a los hombres. Pero también hace otra pregunta en el versículo 13. ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? Ellos debían entender que
los que eran leales a Pablo debían comprender que solo Cristo fue crucificado, ni Apolos fue crucificado, ni Cefas. Pero además él dice, ¿acaso fueron bautizados en el nombre de Pablo? Y era lo que veíamos en la escuela dominical, que ser bautizados en el nombre significa que son añadidos a Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero parece ser que quienes habían sido bautizados por Apolos eran sus seguidores. Habían tomado el bautismo como una manera de ser leales a quien los había bautizado. Entonces Pablo dice, no, menos mal que yo solo bauticé a Crispo y a Gallo, para que nadie diga, y no me acuerdo de quién más, que yo lo bauticé y que es seguidor mío. Él está diciendo, por favor, no quiero seguidores que digan, porque yo los bauticé, son mis fans. Y por eso Él les dice, en el versículo 14, doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes. Versículo 16, también bauticé a los de la casa de Estéfanas, o sea, eran pocos, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Ahora, el apóstol Pablo no está diciendo que el bautismo no es un mandato de Dios. Entendamos lo que él está diciendo. Él está diciendo, yo vine, fue a predicar, no a bautizar. El bautismo no salva. Solo la cruz de Cristo puede salvar. Es necesario bautizarnos para obedecer al Señor, pero el apóstol Pablo está dándole la relevancia, no como ellos pensaban que el bautismo es para añadir seguidores, sino que él vino a predicar a Cristo. ¿Por qué? Porque la cruz era lo más importante que ellos debían entender, no sus preferencias personales. Sin embargo, esta sociedad admira a los que tienen sabiduría. Esta sociedad admira a los que tienen una personalidad contagiosa, a las celebridades que pueden convencer con palabras elocuentes. Las redes sociales, algunos han creado una nueva profesión que no existía cuando nací, y son los que tienen fanáticos y seguidores y les pagan por eso. Les pagan por hablar. Generalmente, algunos hablan de cosas útiles, pero creo que el 90% habla de cosas inútiles y bobas y tontas. Pero su personalidad es atractiva. Y ellos se esfuerzan por competir con los otros para tener más seguidores. Entonces las multitudes, y está demostrado en las redes sociales, les gustan los líderes elocuentes. Escogen a quienes están más atractivos para ellos. Y esa es la forma en que usan la sabiduría humana. Eso es humano. Pensar que me va a beneficiar por hablar mejor, por su personalidad, por su carisma. Entonces, tienes que cuidarte de ser atraído por la personalidad o el estilo de un predicador. Tienes que cuidarte. ¿Por qué? Porque eso te puede llevar a dividirte de tu iglesia, de tus hermanos. A pensar que tu predicador favorito es el único que debe ser escuchado, que todos los demás son de menos categoría. Lo que tienes que refinar tu oído es no tanto fijarte en la personalidad, sino en el contenido de lo que están predicando. Si están predicando a Cristo crucificado, si están explicando la palabra de Dios, esa es la sana doctrina. La sana doctrina no es solamente enseñar, sino vivir la palabra de Dios. Y generalmente nadie sabe cómo viven, pero sí los escuchan con atención. Ahora, no estoy
Hay mucho material útil en la red, pero tenemos que refinar nuestro entendimiento para que no sea la sabiduría humana la que nos guíe a escuchar cualquier cosa que hable en el nombre de Dios, porque eso puede dividir nuestros corazones y pensar y subestimar, alimentar esa superioridad creyéndome que soy más que aquellos que escuchan de pronto predicadores que nadie conoce, pero que hablan la verdad. Entonces el deseo de superioridad puede dividir la iglesia, pero la cruz de Cristo nos mantendrá en unidad. Y eso me lleva al segundo punto, porque el apóstol Pablo, él está dando razones, inclusive razones irónicas, para mostrarles a los corintios que esas preferencias que tienen por predicadores, por el estilo de predicación, son ridículas, son tontas. Entonces, en segundo lugar, la sabiduría del mundo es ridícula. Es una tontería la sabiduría del mundo. En algunas versiones se habla de la sabiduría, que esa sabiduría humana es locura, en la versión Reina Valera. Pero he querido utilizar esa expresión ridícula, que creo que nos ayuda un poco más a entender. Pablo expresa que la cruz no era algo que quisieran escuchar los sabios, como veíamos en Atenas. Despreciaban a Cristo, despreciaban la predicación del apóstol Pablo, pero Dios usó la cruz, aunque parecía ridícula, para salvar. El versículo 18 nos dice: porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. La cruz es el único camino para ser salvos, no la palabrería, no el estilo de predicación. Por eso, quienes usan su sabiduría humana para escoger a sus favoritos es ridículo, porque nadie va a ser salvado por el estilo, sino por el contenido del mensaje. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y él demuestra que los sabios se oponen a Cristo, parecen muy sabios, pero son ridículos. ¿Por qué? Porque ellos son más locos, más necios por despreciar la única manera de ser salvos. La sabiduría del mundo que desprecia a Cristo, en realidad está despreciando el único camino para la salvación, aunque parezcan intelectuales. Entonces, la cruz de Cristo no es un asunto de estilo. El predicador de Londres en este siglo XX, Martin Lloyd-Jones, él no tenía ningún estilo. Simplemente predicaba la palabra de Dios y parecía que siempre tenía el mismo tono. Pero su contenido es poderoso. Todavía es influyente. Grabaron sus predicaciones y todavía edifican. Hay predicadores que quizás no necesitan gritar, no necesitan adornarse con pianos para que la palabra parezca más atractiva. No necesitan luces de neón, no necesitan proyectores, no necesitan tener una luz en oscuridad con luces de colores para hacer más llamativa la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la cruz no es un asunto de estilo, es de contenido de la cruz. Y Pablo dice, el mundo está dividido en dos grupos. Les habla allí en los versículos 22 al 24. Están los judíos que piden señales y los gentiles que piden sabiduría. Para los judíos, Jesús era una vergüenza, porque para ellos el Mesías no debía morir en la cruz, sino que debía ser un libertador político que estableciera nuevamente el Estado, el reinado en Israel que fue removido en tiempo del exilio,
Ellos querían que nuevamente Jerusalén fuera la capital del mundo y que su templo fuera el centro de atención, pero el Señor les dice, no quedará piedra sobre piedra, y lo odian y lo quieren matar. Por eso los judíos pedían señales. No les bastó las señales de Cristo. Ellos querían que el cielo salieran voces, truenos, relámpagos, como en el Sinaí. Y hay muchas personas que piensan y dicen, yo creo en el Dios que usted me está predicando, pero muéstreme un milagro. A ver, que ese árbol se pase para allá, que hagas volar mi casa para creerte, a ver si de pronto... Hazme un milagrito, a ver, hazme un show, como si el evangelio fuera de payasos, un circo, para creer. Pero hay quienes, los gentiles, o sea, los que no son judíos, especialmente los griegos, pedían sabiduría. Cuéntanos algo nuevo, porque eso de la cruz ya está un poco repetido. O sea, eso de la cruz, dime algo que me ayude, no sé, a mi ánimo. Jesús era insignificante para los gentiles, para los griegos, porque era para ellos un rey que moría en la cruz de esa manera tan cruel, era insignificante. No representaba para ellos nada. Entonces, aunque la cruz de Cristo parecía ridículo para estos dos grupos, ellos eran necios, porque la sabiduría humana es ridícula, es loca en los planes de Dios, porque la expresión de Dios, de la sabiduría de Dios, está en la muerte de su Hijo Jesucristo. Necedad para los que no creen, pero para nosotros los que creemos es el poder de Dios que salva. El evangelio no es para los arrogantes. El evangelio es para los que son como niños. Como escuchábamos la voz de Samuel hace 8 días, cantando con gozo, sin prevenciones, expuesto a hacer el ridículo, pero para Dios es glorioso. No te sientas avergonzado por tu fe en Jesucristo delante de aquellos que lucen intelectuales, así tengan diplomas de PhD. Tuve jefes que tenían todos los diplomas en sus oficinas, pero estaban perdidos por el pecado. Algún día pasé por un pasillo y estaban allí las fotos de estos magistrados. Yo quería ser como ellos, pero cuando entendí la ruina de sus vidas, sus infidelidades, su corrupción, el vacío de sus almas, renuncié a ese propósito de ser como ellos. Yo quiero ser como Cristo. Así esté en el último rincón donde nadie me conozca, amaré a mi Cristo amado. Le serviré para siempre. Y entonces la sabiduría de Dios brille en medio de la sabiduría humana, que es ridícula. Todo aquel que rechaza la cruz de Cristo es un tonto, según el apóstol Pablo. Es un necio por rechazar el único camino a la vida eterna, al gozo eterno, a la verdad absoluta, a la gloria de Dios. Es un tonto. Por más diplomas que tenga, por más dinero que tenga, por más pompa que tenga, por más nobleza que tenga, si va para un infierno por rechazar a Cristo, será juzgado por eso. El deseo de superioridad puede dividir la iglesia, pero la cruz de Cristo nos mantendrá en unidad. Y eso me lleva al tercer punto. La cruz de Cristo remueve todo deseo de superioridad. El apóstol Pablo, a partir del versículo 26, él les está demostrando que ninguno de los corintios tenía nada de qué jactarse,
Dice, no hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios los escogió a ustedes, les está diciendo. Ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y ha escogido lo débil para avergonzar a lo fuerte, y ha escogido lo vil y despreciado, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte de Dios, delante de Dios. O sea, el apóstol Pablo dice, ustedes están teniendo partidos, bandos entre ustedes por los predicadores favoritos. Eso es ridículo lo que están haciendo. Porque no tienen ninguna razón de gloriarse en eso. Porque todos ustedes salieron ¿de dónde? De lo vil. Ninguno de ellos puede decir en una ciudad como Corinto que por su propia voluntad escogió a Dios. Él les está aclarando y les está diciendo varias veces, ustedes fueron escogidos. Dios es el que escoge, no nosotros. Para que nadie se gloríe por su moralidad. Nadie merece la salvación. Ningún hombre sobre la faz de la tierra, porque no hay justo ni aun uno, no hay uno solo que llene el estándar de Dios, solo el unigénito Hijo de Dios, el único Rey celestial que vino en el pesebre con sencillez, que fue humillado en la cruz. Él es el único que tiene las perfecciones eternas y el único que brinda, que fue sustituido, nos sustituyó a nosotros en la cruz para morir nuestra muerte, para triunfar sobre el pecado y vencer para siempre el castigo que nosotros merecíamos. Él es el único perfecto. Pero además, los versículos 30 al 31, Pablo les dice que todos los privilegios que disfrutan, la sabiduría de Dios, todo es de Cristo. Nada se ganaron ellos por sus méritos. La justificación, la santificación, todo es por obra de Cristo. La redención, es decir, al final, cuando todo sea revelado para siempre y seamos vestidos con cuerpos inmortales de justicia, sin ninguna culpa, sin ningún pasado, sin ningún prontuario, sino libres para amar a Cristo para siempre, totalmente redimidos eternamente y para siempre, gozándonos con Él. Entonces comprenderemos que todo lo recibimos por gracia y lo adoraremos para siempre por su sangre derramada en favor nuestro. Al final, en los versículos 1 al 5 del capítulo 2, Pablo les recuerda que él mismo no fue con sabiduría de palabras. Dice, no fui con superioridad de palabras o de sabiduría, sino con debilidad. Nada me propuse de saber entre ustedes, excepto a Cristo crucificado. Estuve entre ustedes con debilidad. Yo no vine, si fuera en tiempos modernos, no llegué en una limusina con una 4x4, con escoltas a predicarles el evangelio, como muchos lo hacen en este tiempo para mostrar su credibilidad. Muchos los siguen a estos hombres porque tienen toda una estructura ministerial que parece la gloria del mundo. Muchos no prefieren una iglesia pequeña como esta, donde se predica a Cristo. Quieren hombres famosos, quieren hombres populares, quieren vanagloriarse de una mejor teología. Y tengo que aclarar que es válido salir de una iglesia cuando no se predica el evangelio. Es válido salir cuando la doctrina es errada, cuando la doctrina es equivocada, cuando los hombres no tienen el carácter de Dios. Es válido. Pero una iglesia bíblica, una iglesia que predica a Cristo crucificado como lo hacía el apóstol Pablo, sin ningún renombre, es digno y produce la gloria de Dios.
No importa el rincón donde se predique a Cristo. Es glorioso su nombre. El apóstol Pablo parece ser, dicen algunos comentaristas, él llegó enfermo. Después del colapso de Atenas, donde lo desecharon, lo habían tratado mal en Tesalónica. Él llega a Corinto con debilidad, pero creyeron en él, mostrando que es el poder del Espíritu de Dios y no su apariencia lo que produjo la fe en ellos. Dice el versículo 31, para que tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Para que su fe no sea sustentada, dice el versículo 5 del capítulo 2, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Solo el poder de Dios pudo hacer que un corintio inmoral conociera a Cristo, creyera en Él. La superioridad puede dividir la iglesia, el deseo de superioridad puede dividir la iglesia, pero la cruz nos mantendrá en unidad. Y déjenme terminar con algunas preguntas aplicativas. Porque hoy no tenemos bandos, hoy no hay personas con camiseta de cierto predicador. No vemos eso en nuestra iglesia, pero ¿cómo puede dividirse la iglesia por medio de la sabiduría humana en esta iglesia local? ¿Cómo? Cuando despreciamos a los que piensan diferente a nosotros. ¿Podemos dividirnos de manera activa, no volviendo a la iglesia? ¿O de manera pasiva, no hablándole a otros? Saliendo rápido. No queriendo la comunión con nadie. Eso es una manera de estar dividido. Podemos dejarnos de hablar porque tenemos diferente partido político. En 8 días van a ser las elecciones, entonces si no votas por mi candidato, no te hablo. Somos hermanos en la fe, pero mientras cantamos, allá en el domingo, acá no. Acá yo estoy con mi candidato. Eso puede dividir la iglesia. Aún los gustos de comida, tienes que comer esto porque si no, no eres de mi bando. Hay iglesias donde todos se visten igual. Están cerca de este lugar. Todos con corbata, todos con... Bueno, hay que vestir a la moda, pero no tenemos que ser iguales. Tenemos que respetarnos unos a otros, no imponer nuestros gustos, porque eso puede dividirnos. Aún los equipos de fútbol, la gente tiene tanta pasión por eso que si no eres de mi equipo no te hablo, no te juntes conmigo. Por tener una cultura diferente, por tener un acento diferente. Entonces no me junto con nadie que no sea como yo. Y eso puede dividir la iglesia. Las preferencias en cosas comunes pueden dividir la iglesia. Escuché alguna vez que una iglesia se dividió porque no se pusieron de acuerdo por el tapete, el color del tapete. Se dividieron, hicieron bandos. Un sindicato para derrocar al pastor que no les concedió su deseo. Todo esto es ridículo. ¿Por qué es ridículo? Porque no salva, no vas a poder ayudar, o sea, no salva ni edifica a nadie. No vas a edificar a un hermano simplemente porque piense como tú. Lo vas a ayudar dirigiéndolo a Cristo, amándolo, compartiendo tus luchas por el Evangelio, compartiendo cómo Cristo te ha consolado, cómo Cristo te ha sanado, cómo Cristo es el centro de tu alma. Eso sí le puede ayudar a tu hermano. Pero que coma lo que tú comes no va a ayudar a tu hermano. Que se vista como tú te vistes no le va a ayudar al hermano.
que tenga el predicador favorito que tú escuchas durante horas, no va a ayudar a tu hermano, va a causar división. Pero ¿cómo despojarnos del deseo de superioridad? ¿Cómo despojarnos del deseo de dividirnos, aún por cosas pequeñas? Recordando que fuiste salvado a un alto precio de sangre por Jesucristo. Que Él murió por tus pecados, que Él te escogió no por tus gustos, no por tu color de partido, ni por tu moda, sino por su gracia. Porque estábamos alejados de Dios. No merecíamos que Él extendiera sus brazos en la cruz para abrazarnos con su justicia. No merecíamos que Él fuera clavado en esa cruz, muriendo como un homicida. No lo merecíamos. Nosotros merecíamos esa muerte. Al recordar el Evangelio, al recordar el Cristo, vamos a despojarnos de cualquier deseo de superioridad, porque todos nosotros fuimos salvados de la misma manera por la obra del Espíritu. Confiesa, arrepiéntete de tu deseo de superioridad. Arrepiéntete por subestimar la cruz de Cristo. Arrepiéntete por no hablar de Cristo a aquellos que parecen más sabios que tú, porque te da vergüenza no encajar en su lenguaje. Arrepiéntete si en algún momento has pensado así. Y en vez de procurar la unidad de la iglesia, has buscado la división. Cristo nos perdonará. Hay buenas noticias. Hay provisión de perdón para nosotros en Cristo. Porque la esperanza que tenemos no es en nuestra propia sabiduría, sino en la sabiduría de Dios. El deseo de superioridad puede dividir la iglesia, pero la cruz de Cristo nos mantendrá unidos como iglesia. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra que es despreciada, es tenida como algo necio por aquellos que se creen sabios en su manera de vivir y de pensar. Nosotros éramos también así, Señor, necios, caminando en esta tierra sin rumbo, pero tú nos rescataste. Gracias por la cruz. Gracias, Señor, porque nos perdonas. Perdónanos, Padre, si hemos sentido el deseo de competir con nuestros hermanos, si hemos subestimado a otros por nuestra propia sabiduría mundana del mundo. Ayúdanos a mantenernos en unidad siempre, a pesar de que tengamos quizás opiniones diferentes, estilos diferentes, culturas diferentes, podamos en unidad representar los intereses tuyos en este mundo, en esta ciudad, en esta tierra. Te lo pedimos y te lo imploramos por los méritos de Cristo Jesús, tu sabiduría. Amén.